Vamos a la lluvia de ideas. Esta vez viene desde el Centro Democrático la iniciativa de la mano del senador Iván Duque, a quien saludamos esta mañana. Senador Duque, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Gracias. Senador Duque, ustedes están planteando que la concentración de guerrilleros haga parte de la pena. ¿Esto hace parte de las ideas que ya fueron a La Habana? Pues, Julio, mire, esto es un tema bien interesante porque las zonas de concentración, como usted sabe, nosotros las respaldamos cuando llegó la aprobación de la ley al Congreso y también nosotros la habíamos presentado hace tiempo atrás. ¿Por qué? Número uno, porque ayuda a prevenir cualquier situación de violencia. Número dos, porque mantiene el control del orden público por parte del Estado. Y número tres, que fue la propuesta nuestra, nosotros podríamos darle también un incentivo a quienes estén en esas zonas que el tiempo que estén allí pueda ser descontado de la pena que reciban en la justicia transicional. Yo creo que eso ayuda muchísimo, no solamente a tener una mejor perspectiva desde la legalidad, sino a también generar mayores incentivos para el tiempo que esté allá. Y por otro lado, ante cualquier demora que se pudiera presentar en que esté lista la justicia transicional y estén vigentes las zonas de concentración, pues ese tiempo también ayuda para disminuir la pena. Pero, doctor Duque, ¿ustedes por qué cuando estaban en el Congreso, y qué pena que yo desde muy temprano he pensado y he dicho por qué razón las propuestas vienen hasta ahora y no con antelación? Porque esta propuesta hubiera perfectamente podido caber en el momento en que se estaba dando la discusión entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Hubiera podido ser uno de esos puntos que se incluyeran dentro del acuerdo que ya se firmó y que se rechazó. ¿De dónde surge que esta idea venga ahora y no antes? Bueno, Camila, lo cierto es que esta idea ha venido rodando también de tiempo atrás. Esa idea está vigente desde hace cerca de 14 meses y nosotros la planteamos cuando empezaron las propuestas de zonas de concentración. ¿Y qué dijimos? Nosotros estamos de acuerdo con que la concentración sirva, número uno, para ponerle fin a las actividades criminales. Número dos, que sirva para prevenir el orden público. Y número tres, para que también tenga elementos de aplicación jurídica en el caso de las sanciones que puedan tener miembros de esa organización. Y cuando se discutió en el Congreso las zonas de concentración que nosotros apoyamos y que además dejamos una constancia que fue acompañada por el resto de partidos, también dijimos como incentivo, tratemos que el tiempo de esas zonas, sabiendo que pueden durar hasta un año, también puedan ser descontadas de cualquier pena que tengan las personas que pasen por la justicia transicional. Nosotros hemos sido consecuentes presentando esto y planteamos también esto en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno. Creo que ayuda mucho y creo que hay que tratar de explorar esa posibilidad, como también creo que una vez esté conformada la justicia transicional, el tiempo de investigación, si hay restricción de la libertad de las personas que estén siendo investigadas, también pueda ser descontada de la pena. Senador, ustedes han propuesto pues que la concentración haga parte de la pena, pero ¿estarían de acuerdo con que la totalidad de la pena fuera purgada en una zona veredal de concentración o en algún tipo de zona similar? Bueno, ahí hay un tema, Lucas, y es que las zonas de concentración, como usted sabe, son de carácter temporal. Si usted mira lo que ha planteado siempre el gobierno es que tengan una duración hasta máximo de un año. Realmente son de 6 meses, prorrogables por 6 meses más y dependen obviamente de la autorización de las entidades territoriales. Entonces, usted sabe que habrá penas que seguramente por su gravedad y por su proporcionalidad excederán ese año. Entonces, el tema es cómo se maneja ese año adicional. Inclusive, se podría pensar que se mantuvieran algunas zonas, unas zonas pequeñas, 2 o 3, para poder también facilitar ese cumplimiento de penas, inclusive que dentro de esas mismas zonas pudieran tener lugar algunas de las propuestas como las colonias agrícolas. Yo creo que esas son cosas que también es importante evaluar para buscarle opciones al país. Claro que sí, pero eso en torno al favorecimiento de incluso quienes se desmovilicen, senador Duque. Pero entonces uno pensaría que cuando ustedes estaban haciendo las observaciones frente a la justicia transicional que aplicaría a los desmovilizados de las FARC, ustedes estaban defendiendo quizá una serie de impunidad que podría venir de ese acuerdo. ¿Cuál es entonces la propuesta que ustedes hacen en torno a la impunidad que tanto vendieron durante la campaña? Porque esta propuesta que estamos escuchando de parte suya es para favorecer a quienes se desmovilicen. No digo que esté mal, solo que me sorprende. No, lo que pasa, Camila, es que hay que separar dos cosas. En esto primero hay que entender que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción es un proceso que debe cubrir sobre todo y principalmente a la base guerrillera. Eso también nosotros lo dijimos.
¿Por qué? Porque ese tipo de justicias transicionales deben tener una concentración en los máximos responsables. Y nosotros lo que hemos planteado frente a los máximos responsables es que el tiempo que ellos permanezcan en esas zonas pueda ser descontable de las penas que tengan. ¿Eso qué hace? Eso minimiza factores de impunidad. ¿Por qué? Porque está restringida y está privada la libertad en una circunscripción geográfica mucho más pequeña que tener simplemente una restricción domiciliaria o una restricción laboral. Entonces creo que esto, por el contrario, lo que hace es ser todavía más preciso en algunas de nuestras propuestas. Y obviamente el resto de la discusión pues va a tener que ver con la dosificación que también impongan los jueces, donde se juegue, por un lado, con el criterio de restricción efectiva y proporcional a la luz del derecho internacional, y por otro lado también la que corresponda a la privación de derechos políticos, que a mí me parece que también es una discusión interesante. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y eso es una discusión que inclusive ayer la planteamos en el Foro del Rosario. En Colombia no deberían existir penas a perpetuidad porque son violatorias de la Carta de San José de Derechos Humanos. Y usted en Colombia la muerte política la tiene a perpetuidad. Entonces, lo primero que nosotros hemos dicho, si acá se va a tocar eso, pues tiene que tocarse de manera universal bajo el principio contemplado en la Carta de San José, y por otro lado que los jueces también tengan la posibilidad de dosificar y restringir ese derecho de participación política de tal manera que vaya de la mano con la restricción efectiva de la libertad y ellos encuentren la mejor combinación que satisfaga y no solamente el derecho de las víctimas, sino la proporcionalidad que reclama la sociedad. Senador, le cambio de tema porque aún no habíamos escuchado la voz del Centro Democrático en relación con la reforma tributaria. Por favor, explíquenos cuáles van a ser las líneas rojas de su partido en relación con esta reforma. Pues, Lucas, yo más que líneas rojas, ¿qué veo acá? Primero, es un proyecto supremamente complejo. Yo creo que hay que reconocer que el proyecto tiene algunas cosas favorables. Yo creo que la comisión de gasto público es necesaria. Yo creo que el haber corregido los errores de las dos últimas reformas, eliminando el CRE, el IMAN, el IMAS y la sobretasa del CRE, son importantes. Pero ¿qué me preocupa a mí? Aquí le estamos pasando la cuenta a la clase media de no haber ahorrado para la época de vacas flacas cuando tuvimos la bonanza petrolera. Los países que han sido muy exitosos en reformas estructurales en materia tributaria lo han hecho cuando las economías están en ciclos de crecimiento. Y aquí estamos viendo que la economía se desacelera, que la inflación es alta, que cae la inversión, y lo que estamos proponiendo es, además de ver la caída de la confianza del consumidor, es subirle un 18% el IVA a la ciudadanía cuando ya la inflación de este año se comió el salario mínimo. Entonces creo que allí en esos 3 puntos hay un factor muy importante de nueva detonación de inflación y de pérdida de poder adquisitivo de la gente. A mí me preocupa que estemos grabando el acceso a la tecnología de la clase media, no solamente con teléfonos inteligentes y computadores, sino también con los planes de datos y el servicio de Internet. A mí me preocupa que estén pensando en impuestos que ellos llaman impuestos verdes, como el impuesto a la gasolina, cuando no haya ningún elemento claro en la exposición de motivos de que realmente ese impuesto va a aumentar las capturas o reducir las emisiones de CO2. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la forma en la que se ha presentado el impuesto a las bebidas azucaradas, porque en Colombia el consumo de bebidas azucaradas es apenas el 3% de las calorías que consume el promedio un colombiano. Según la OMS, el 77% de la obesidad en Colombia la detona el sedentarismo. Entonces, por esa vía, lo que tenemos que pedir es que no vayamos a tener lo que ocurrió en México, que es que se impuso el impuesto, se bajó el consumo de gaseosas, no bajó la obesidad y se quebraron decenas de miles de tenderos. ¿Por qué? Porque en un país como Colombia las ventas de gaseosas son cerca del 30% de lo que vende un tendero. Y me parece a mí que esto es importante que ustedes lo sepan, que el impuesto de la riqueza que el gobierno tanto cacareó hace 2 años, es un impuesto donde más o menos unos 7.000 empresas están pagando cerca de 6 billones de pesos. Esos 6 billones de pesos se van porque el impuesto se acaba y entonces suben el IVA. Me parece que es contradictorio. Cuando el gobierno defendió un impuesto a la riqueza diciendo que era progresivo, ahora lo elimina y le pasa las cuentas a la clase media. Senador, esta discusión y aún más con un experto como usted resulta muy interesante y con razones respetables, pero a uno le da la impresión de que el tiempo se acabó, que el compromiso de hacer esta reforma es irreversible y que aquí va a entrar la locomotora del pupitrazo. ¿No teme usted que esa locomotora impida el debate? Pues Julio, es que yo creo que hay que decir una cosa con tristeza, es que durante 10 meses la reforma estuvo secuestrada en La Habana. ¿Por qué digo eso? Porque los expertos entregaron el reporte en el mes de diciembre y uno esperaría que el gobierno por lo menos se tomara cerca de un mes o 2 para analizar y después presentarle al país algunas propuestas porque es una discusión de carácter estructural. Ahora quieren que en menos de 10 semanas
el Congreso resuelva una reforma estructural donde está toda la combinación de impuestos. Pero además es un tema muy delicado, Julio. Cuando la confianza del consumidor cae, cuando la inflación se comió ya lo que se aumentó del salario mínimo, subirle 18% al IVA, es decir, subirle 3 puntos del IVA de un solo golpe, a mí me parece que lo que puede hacer es ponerle un frenón más a la economía. Yo siento en otros partidos mucha animadversión con esa subida tan grande, y yo creo que lo que el Congreso va a tener que evaluar es la combinación. Primero, debe mantenerse el impuesto a la riqueza temporalmente por un par de años más, y adicionalmente empezar a hacer gradual el aumento del IVA para ir generando una tendencia que vaya más acorde con la recuperación económica. Eso es viable. Yo creo que nosotros tenemos perspectivas muy críticas frente a esta reforma, pero ojalá ese afán del pupitrazo y el horno microondas no prevenga que el Congreso pueda hacer propuestas constructivas para no desacelerar más la economía colombiana. Bueno, ahora tenemos horno microondas. Senador Duque, le cambio el tema. Pasado mañana, ¿usted va a votar por María Mercedes López o por Fernando Carrillo para procurador? Vea, Julio, le voy a contar cómo creo yo que esto debe hacerse. Hoy vamos a tener la audiencia pública. Hoy nosotros queremos escuchar los candidatos. Queremos que se pueda hacer un examen riguroso. Me alegra mucho que hayan invitado inclusive a terceros de organizaciones que han trabajado en el sector de la justicia para que también le hagan un examen. Yo creo que después de escuchar las respuestas de los candidatos, nosotros debemos tomar una decisión en bancada y esperamos que esa decisión la podamos tomar el día jueves. ¿Hasta este momento hay uno que le guste más que el otro? Pues yo creo, Julio, mire, ahí lo que nosotros hemos visto son personas que tienen trayectoria. A mí personalmente me parece importante que la persona que tenga al frente la Procuraduría tenga no solamente experiencia jurídica, sino experiencia administrativa, y sobre todo tenga un gran compromiso con la profesionalización de la entidad. Yo espero hoy en la audiencia pública ver cuál de los candidatos realmente tiene algo concreto frente a esos temas, porque nosotros necesitamos que la Procuraduría cada vez más se tecnifique, que la Procuraduría tenga mejores instrumentos para la lucha contra la corrupción y que sobre todo tenga una visión también de lo que debe ser la prevención de las fallas disciplinarias que son tan comunes en la administración pública. Yo personalmente creo que estas audiencias públicas tienen que servir para que formemos criterios, y esa es la forma como creo que debemos abordarlo. Senador Duque, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios sobre reforma tributaria y proceso de paz. Ha sido usted muy amable. Julio, muchísimas gracias. Un gran saludo a ustedes, sus compañeros y toda la audiencia. Alberto.